EC7137, electrónica de potencia 3, 5.2.1, electrónica de potencia aplicada a las energías renovables, sistemas de generación fotovoltaicos. La base de la generación fotovoltaica es la celda solar, fabricada, en general, a partir de un cristal semiconductor en el que, por dopado, se definen dos regiones, una P y otra N, que forman una unión tipo diodo. La cara superior de la celda debe permitir el paso a la luz. Cuando entra en el cristal un fotón de la energía adecuada, del orden de 1.1 electronvoltios y la celda es de silicio, el fotón puede generar un par electrón hueco. La acumulación de estas cargas libres genera una diferencia de potencial entre la zona P y la N y, si existe un terminal conectado a cada región y se cierra el circuito externo, circula una corriente fotoinducida. El electrodo de la parte posterior de la celda puede ser una metalización que cubra toda la superficie, pero esto no es aceptable en la cara superior, por donde deben entrar los fotones. Allí la superficie ocupada por los electrodos bloquea el paso de fotones y debe ser la mínima posible, tomando en cuenta que a menor área de electrodos, mayor resistencia serie a la circulación de la corriente fotoinducida. Si se mide en la oscuridad, la curva IV de una celda solar es la de un diodo, como muestra la zona oscura de la figura. Cuando se mide la curva IV con la celda iluminada, la curva está desplazada hacia la parte negativa del eje de corriente en el valor I-foto, la corriente fotogenerada, que en una celda ideal debería ser igual a la corriente de cortocircuito, ISC, que es la corriente que circula si se cortocircuitan los dos terminales de la celda. Midiendo la celda en circuito abierto, se determina la tensión de circuito abierto, B o C. El valor teórico máximo de la potencia que se puede obtener con una celda POPT es el producto de la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. Este es esencialmente un valor teórico. El valor máximo de la potencia que efectivamente es posible obtener de la celda solar, Pmax, resulta de ser el producto de la corriente y la tensión que efectivamente producen la máxima potencia, valores que ingeniosamente se han definido como la corriente de máxima potencia, IMP, y el voltaje de máxima potencia, BMP, valores que definen el punto de máxima potencia, MPP, Maximum Power Point, de las características de la celda. El cociente entre la potencia máxima realmente obtenible, Pmax, y la potencia máxima teórica, POPT, es el factor de llenado, FF, Fill Factor, de la celda, un indicador de qué tan parecida es la celda real a la ideal. La lámina presenta las curvas corriente-voltaje y potencia-voltaje de una celda solar genérica. La eficiencia de conversión fotovoltaica de una celda ETA-PV es la relación entre la potencia entregada por la celda en sus terminales de salida y la potencia de la irradiación solar recibida perpendicularmente en la cara superior. La eficiencia de una celda se mide en base a una prueba hecha en lo que se define, por convención, como las condiciones estándar de prueba, STC, Standard Test Conditions, que son potencia de irradiación solar recibida, perpendicularmente a la superficie de la celda, 1000 vatios por metro cuadrado, con la distribución espectral de energía de la luz que ha atravesado la atmósfera desde un ángulo de elevación de 41,8 grados, esto es, atravesando en diagonal una masa aérea equivalente a 1.5 veces el espesor de la atmósfera atravesada perpendicularmente en el ecuador, con la celda a una temperatura de 25 grados centígrados. La eficiencia fotovoltaica teórica máxima para una celda de silicio medida en condiciones STC es aproximadamente 28%. La lámina muestra la corriente efectivamente producida por una celda solar de silicio policristalino por cada vatio de energía solar recibido en el rango de longitudes de onda de 300 a 1200 nanómetros. Factores adicionales que reducen la eficiencia efectiva de conversión.
Primero, pérdidas ópticas. Energía perdida por reflexión en la cara superior de la celda, energía bloqueada por la opacidad de contactos, energía perdida por la luz transmitida que atraviesa la celda sin interaccionar. Segundo, pérdidas óhmicas por resistencia serie de contacto y resistencia del material y resistencias parásitas paralelas. Tercero, pérdidas por recombinación, pares de portadores producidos por la absorción de un fotón, pero que se recombinan en el material de la celda sin contribuir a la corriente. Paneles solares. En general, las celdas comerciales son cuadradas y de tamaño estándar, 10 por 10 o 15 por 15 centímetros. Además de ser mecánicamente frágiles, las celdas solares individuales tienen una tensión de salida muy baja, del orden de 0,7 voltios, por lo que, en general, no se trabaja con celdas individuales, sino con paneles solares, arreglo de celdas conectadas en serie ensamblados por el fabricante. En un panel, las celdas están encapsuladas en un plástico transparente suave, usualmente EVA, etilén vinil acetate, colocado entre un vidrio templado en la cara frontal y una lámina de respaldo que puede ser un laminado de plástico aluminizado, módulos laminados, u otra lámina de vidrio, módulos encapsulados. Los paneles se presentan en dos formatos estándar, enmarcados en un rectángulo de perfiles de aluminio o sin marco, para reducir el costo y facilitar la limpieza superficial. Los paneles con marco se montan atondillando los marcos a una estructura de soporte. Para montar los paneles sin marco se deben usar dispositivos especiales como el mostrado en la lámina. Arreglo serie de celdas con diodo antiparalelo. Como en todo arreglo serie, en los paneles, la corriente de la serie será la corriente de la celda de menor corriente. En principio, los fabricantes seleccionan celdas con corrientes similares para montarlas en sus paneles, pero en operación, la corriente de una celda puede ser reducida por sombras locales o por sucio en su cara activa, lo que automáticamente reduce la corriente entregada por el panel del nivel nominal y a un nivel de corriente residual de la celda afectada, y res. Esto crea una tensión inversa sobre la celda deficitaria, que aumenta la disipación de potencia y en casos graves puede producir daños por sobrecalentamiento. Para evitar problemas, se debería conectar un diodo en antiparalelo con cada celda, de forma que, en caso de oscurecimiento local, el diodo correspondiente se polariza en directo, conduciendo una corriente IB, dada por la diferencia entre la corriente nominal del arreglo serie I y la corriente que efectivamente circula por la celda en la sombra, lo que permite que continúe circulando la corriente del arreglo aunque la tensión de salida del panel se reduzca ligeramente. Dada la gran cantidad de diodos que sería necesario colocar en una instalación de potencia media-alta, los paneles implementados con un diodo de protección individual a cada celda no serían competitivos, sí que en general las celdas en los paneles se agrupan en grupos de varias celdas para formar un módulo al cual se conecta un diodo en antiparalelo, de forma que el panel está formado por varios módulos conectados en serie. Normalmente los diodos se montan en una caja de conexiones fuera del panel. Arreglo serie y paralelo de paneles con diodos de protección serie. En muchas aplicaciones, para alcanzar los niveles de tensión requeridos, es necesario conectar un número de paneles en serie. En diversos países, por razones de seguridad, se limita la tensión de los arreglos serie a 600 voltios. Empleando paneles implementados con celdas solares estándar de 10 por 10 o 15 por 15 centímetros, la potencia entregada por cada arreglo serie con ese límite de tensión resulta nominalmente de 2 o 3 kilovatios. Alcanzar mayores potencias sin sobrepasar el límite de los 600 voltios requiere conectar varios de estos arreglos serie en paralelo. Esto introduce un nuevo problema potencial. Si la tensión de salida de un arreglo es inferior a la de los otros, sea por oscurecimiento parcial, por exceso de calentamiento
o por que algún diodo antiparalelo está en conducción, la corriente de salida de los otros arreglos se desviará hacia el que esté fallando, con un resultado posiblemente grave. Para evitar esto, en cada arreglo serie se conecta un diodo en serie, de forma que, en caso de sombras, la corriente de los paneles iluminados no circule en sentido inverso por los paneles menos iluminados. Por supuesto, las pérdidas en conducción de estos diodos contribuyen a reducir la eficiencia del arreglo, por lo que es conveniente seleccionar diodos Schottky o, de ser posible, diodos de germanio. Otra alternativa, más moderna, es trabajar en base a los llamados string inverters, módulos circuitales formados por un inversor de baja potencia y un solo arreglo serie, y alcanzar la potencia AC deseada sumando las salidas del número requerido de strings inverters.